Es mi pregunta. Nosotros no nos estamos sujetando a esa autoridad de los demonios, estamos sujetando a la autoridad que Dios ha puesto. Él es el que quita reyes y pone reyes. Y es interesante que Nabucodonosor tuvo que reconocer que el Altísimo, Daniel 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Si Dios constituye sobre una nación al más bajo de los hombres, Él quiere hacerlo. Es Dios que quiso hacerlo y a mí me toca someterme a las leyes, solamente con la excepción si me mandan a hacer algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no nos estamos sometiendo a un demonio, nos estamos sometiendo a la autoridad que Dios ha establecido. Y esa autoridad, como ya hemos dicho, tendrá que dar cuenta por lo que hace. Yo no voy a dar cuenta por lo que Él está mandando. Yo voy a dar cuenta por mi sumisión a su autoridad dentro de los límites bíblicos. Principalmente en el aspecto legal. Los creyentes tenemos que sujetarnos todo lo que está relacionado con la ley. Los abogados saben de eso, pues, que hay un estatuto en nuestro país que es el Estatuto de Roma y nosotros nos sujetamos legalmente, cumpliendo con todo lo que está establecido en eso. Y un hermano me está recordando aquí con una notica del Evangelio de Juan, capítulo 19, el Señor dijo: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Él se sujetó. Ahora, quien está abusando o quien está haciendo otras cosas que están fuera de los parámetros legales, él tiene que dar cuenta delante de Dios. Él es responsable delante de Dios. Si yo me sujeto, me estoy sujetando no a ellos, me sujeto a Dios para que Dios establezca su juicio sobre él que está actuando ilegalmente, fuera de los parámetros. Pero yo me someto a los parámetros, a los estatutos, a las leyes, a las autoridades, porque están establecidas por Dios. Eduardo, hermano. Bueno, solo que estaba observando, hermanos, que el sometimiento de nosotros los creyentes ante esto establecido por Dios no es circunstancial. Hay que hacerlo. Dios lo dice. Eso le agrada. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. ¿Qué debo hacer? Versículo 3 me da luz a lo que debe ser mi conducta. Si hay una autoridad que, aunque Dios la estableció, está actuando injustamente, yo no debo actuar con injusticia. Mi responsabilidad es: haz lo bueno. No sé, hermano, estoy algo sencillo, pues. No es circunstancial. Dios pide que seamos sometidos a esa autoridad. Hay que hacerlo. ¿Qué debe ser mi conducta? Hacer lo bueno. El Señor es ejemplo. El mismo Señor es ejemplo. Cuando el sumo sacerdote Caifás, Anás, su suegro Caifás, Alejandro, todo ese poco de sumo sacerdote eran malos, más malos que Poncio Pilato, el gobernador romano. Pero cuando él lo conjuró: te ordeno por la autoridad religiosa que él representaba, que nos diga si tú eres el Cristo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor se sujetó a esa autoridad. Dios lo tenía allí. Cuando Dios quería quitarlo, lo iba a quitar. Entonces él respondió: tú lo has dicho. Y no solamente esto, sino que verás. Entonces se pusieron y él rasgó su vestido. El mismo Señor ante Pilato, él
Después que habló la primera vez y Pilato le dio la espalda, él se quedó callado. Tú no me respondes, no sabes que tengo autoridad para... Entonces el Señor le respondió porque era el gobernador romano. Pero nunca pegó grito, nunca se descontroló, nunca desagradó a su Dios, ni nunca cometió una infracción a las leyes en su procedimiento. Sí, él hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces nos toca a nosotros seguir ese ejemplo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda, para animarlo, pues, hombre de Dios, ser humano de Dios, tú tienes que seguir, echar adelante, cumplir la comisión, y le recuerda al Señor para animarlo. Entonces, ¿cómo hizo el Señor? Él fue sencillo como paloma y prudente como serpiente. No dejó de decirle sus cosas, pero lo hizo de una manera tan perfecta, característica de él. Entonces nos toca seguir ese ejemplo, pues. Buenos días. Permiso. Una sugerencia, ¿no? Hemos oído hablar del Estatuto de Roma, lo acaba de mencionar nuestro querido hermano Nehemías, don Nehemías. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y más que una pregunta, es una recomendación a mis queridos hermanos del pueblo del Señor. Nosotros sujetándonos, normalmente cuando queremos saber cómo actuar en una situación como esta, vamos a los ancianos de la asamblea, para que ellos nos orienten, para que ellos nos den con su sabiduría los mejores consejos para ver qué podemos hacer. Pero muchas veces, y con mucho temor lo digo, quizás el hermano que está como responsable de la asamblea, jurídicamente, no tiene conocimiento para darle el consejo adecuado al hermano. ¿Y por qué lo digo? Hay instituciones en el Estado donde tienen unas leyes y reglamentos especiales que incluso, aunque no lo creamos, van por encima de la Constitución. Y muchos se preguntarán, pero bueno, ¿cómo es esto? Si según la pirámide de Kelsen, la Constitución está por encima de todas las leyes. Pero les coloco nada más un ejemplo. En Venezuela el horario laboral son 8 horas. En la Fuerza Armada uno entraba a las 5 de la mañana y uno no sabía cuándo iba a salir. Y ahí había una ley que iba por encima de la Constitución, de la Ley Orgánica del Trabajo, y era una ley especial. La recomendación de esto es clara. Hay que someternos, es verdad. Pero tenemos que ver, según lo que nos dice la palabra de Dios, hasta dónde nos podemos someter. Porque en el caso particular, no era fácil, o no es fácil, para el hermano que está en las Fuerzas Armadas, no asistir a un acto religioso cuando un superior le dice que acuda como jefe de una comisión. Porque ese hermano que está en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pasa a constituirse en un delincuente. Está incumpliendo una orden y la orden establece que hay una pena no pecuniaria, sino corporal. O sea, ese hermano puede pagar con prisión y tenemos que tener cuidado cómo vamos a recomendar para no cumplir una orden de este tipo. Gracias. Bueno, debo decir, hermano, que el hermano que está hablando acaba de salir de la vida militar y además es abogado, pues, profesor universitario. Entonces, gracias al Señor que tenemos esa asistencia, pero el estudio tiene que seguir. Bueno, solamente el hermano don Fausto iba a decir algo, pero usted está hablando de una pena y un castigo. En los días de Daniel era quitarle la cabeza. Y sin embargo, él se mantuvo. Sí. Bueno, que nosotros, por encima de todas las leyes en la tierra, tenemos las leyes divinas de Dios. Bueno, como hemos ya oído, saber hasta dónde podemos llegar obedeciéndole al hombre, no vaya a ser que perturbe nuestra obediencia al Señor. La vida terrenal pasa, pero las leyes de Dios son eternas. Entonces, yo digo que un hermano, si por su trabajo es obligado a practicar el demonismo, satanismo, todas esas
mezcla de demonios, hasta ahí usted no puede llegar. Usted no puede llegar allí. El Señor le va a ayudar para que usted no se identifique con una práctica demoníaca. Igual que si le obligan a ir a identificarse con un cuerpo político, usted también debe de negarse a eso, porque usted no está llamado a identificarse sino como cristiano. Por encima de todo, estamos llamados a identificarnos como cristianos. Ejemplos tenemos. Don Santiago es el que siempre nos ha enseñado que Daniel logró que 4 emperadores llegaran a ser salvos sin verlo mezclado en ningún área política, porque el Señor puede darle esa gracia y debemos de tener el cuidado. El asunto también es que el Señor nos libre, hermanos, del mal, que lo que el hermano ha expuesto, eso nos hace pensar en que las situaciones, cuando hay turbulencia, oscuridad en el ambiente, no es fácil muchas veces escapar de ser torpedeado por estas situaciones. Y el Señor nos libre de que hermanos con responsabilidad no solamente no tengan una respuesta adecuada porque no la tienen, sino que dejen ver por el pueblo del Señor que ellos tienden a identificarse con esa parte política, pues con ese cuerpo político, y eso es un tremendo mal ejemplo. Eso estaría a la altura de una persona que no conviene que tenga esa responsabilidad, que propiamente está contaminando al pueblo del Señor. Entonces debemos de saber hasta dónde tenemos que llegar, hasta dónde debemos llegar. El ejemplo que tenemos, como ha dicho don Samuel, es el Señor en su obediencia, pero Él hizo una obra para hacernos libres. Entonces ahora somos de Él, comprados a un alto precio. El Señor se sometió hasta lo más bajo y llegó hasta que aquel soldado que empuñaba la espada era el polvo de la muerte, y se levantó con la espada y hirió el costado del Señor. Una obediencia única, pero con un resultado planificado por el Padre. Sus resultados serán eternos, donde cada uno de nosotros es contado. Así que mucho cuidado, hermano, con identificarnos con cualquier cosa de estas, porque eso ya sería deshonrar al Señor. Me pregunto si entendimos eso de Estatuto de Roma. Eso no tiene nada que ver con Roma, del romanismo, hermano, sino es la ley sí, que rige en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Y eso trasciende a nuestra Constitución y estamos como país sujetos a ello. Entendemos eso, ¿no? El hermano no está diciendo que tenemos que sujetarnos a Roma, al Vaticano. Hermano, quiero hacer una pregunta. ¿En qué versículo? Ahí mismo donde están. Nosotros sabemos que en Venezuela para nadie es un secreto que tenemos una división como venezolanos. Y es triste que aún hasta en la asamblea hay por esto que está pasando. Esto es triste. Uno oye latentemente a diario que hay un hombre que está mandando en un lado, pero que en otro lado está otro mandando. ¿A cuál de los hombres que están sobre la autoridad, diciendo que yo tengo la autoridad, me debo sujetar yo como creyente? Porque vemos que si el país hay una división fuera de la asamblea, dentro de la asamblea, tristemente hay división por esto. ¿A qué debemos sujetarnos si son las autoridades puestas por Dios, como se está hablando? ¿A cuál me sujeto? Ustedes saben a qué me refiero. Cuando en una alcabala a mí me dicen párese a la derecha, yo no le pregunto de quién es. Yo me paro a la derecha. Cuando me piden mi identificación, se la entrego o le digo quién soy, no le pregunto quién es. O sea, si él está identificado debidamente, pues. Si él está vestido de civil, le pregunto quién es usted. Y él me dice, yo represento tal, o me muestra su identificación, y yo estoy en el deber de identificarme y obedecer, acatar, independientemente
si él tiene un problema allá arriba o no. Yo como ciudadano estoy en el deber de hacerlo. Yo no soy el quien dice quién gobierna y quién no gobierna. Pero si alguien me dice, párese a la derecha y tiene armamentos y tiene, bueno, hay un... Pero en este país nos estamos parando a veces porque hay otros tipos de autoridades. Y de repente salen alguien encapuchado con pistolas y párese, y yo también me paro. De modo que esos son también autoridades. De modo que hay casos que son... Estamos viviendo en un país que lo que está ocurriendo no es común, pues. Y como cristianos debemos orar al Señor para que nos guíe, nos dé la sabiduría. ¿Cómo movernos de tal manera que dejemos un testimonio claro de lo que somos? Es muy difícil, perdón hermano, es muy difícil la situación en verdad y solamente quería llamar la atención a una expresión en el versículo 4. En cuanto a la autoridad, dice que no en vano lleva la espada. La autoridad es la que lleva la espada. Y en estos dos versículos tenemos lo normal, pues, mostrándonos el beneficio que es para el creyente que existe autoridad. Ellos están ahí para alabanza del que hace el bien y para vengar, castigar al que hace lo malo. Esa es una bendición de Dios, tener eso. Y aunque es mejor, yo no estoy diciendo nada en cuanto al gobierno, pero es mejor tener un mal gobierno que no tener gobierno. No tener gobierno es una anarquía, donde cada uno hace lo que bien le parece, como en los días de los jueces. Entonces, ¿cómo sería si uno sale a la calle y todo el mundo agarra la flecha que quiere? No importa que la flecha sea para acá o para allá, que los semáforos no importan, que uno puede andar sobre la carretera o sobre la acera, porque ¿cómo sería si no hay autoridad, si no hay gobierno? Entonces, estos versículos muestran que es un servidor de Dios, Dios lo ha puesto allí, tiene que dar cuenta a Dios, pero nuestra responsabilidad es someternos, como ha dicho don Nehemías, nos ha ayudado grandemente en cuanto a eso. Nosotros no estamos aquí para decidir, sino someternos a cualquier autoridad que el Señor ha puesto. Pues. Bueno, don Andrew, solo que pareciera que también estamos confrontando una anarquía. Todo el mundo está haciendo lo que bien le parece. Pero, ¿qué hace el creyente, hermano? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el apóstol termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. No importa quién esté en eminencia. No importa si son 3 o 4. No importa si a nuestro alrededor están haciendo lo que bien le venga en gana. El creyente teme a Dios. Honra a todos. Honra al Rey. El creyente se somete a la voluntad de Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo, hermanos, que eso nos evitaría el conflicto de ¿qué hago? Bueno, haz el bien. Eso es parte del bien, un ejercicio espiritual, cada uno ejercitándonos delante de Dios con su palabra, pisando terreno santo. Contra tales cosas no hay ley. Eduardo. Venía subiendo ahorita con mi esposa y usted ha tocado el tema de las leyes de tránsito y tal, y venía un camión de agua del lado contrario, en contra de la flecha. Yo dije, ay papá, ¿y este qué le pasó? Bueno, nos apartamos y seguimos. Con respecto a las ceras, si uno debe sujetarse a las autoridades terrenales, me pregunto, ¿no tenemos que sujetar a los hermanos que están allá afuera y obedecerle? Porque
hay varios carros que están sobre la acera. Entonces, ayer me regañaron 2 veces por la confianza que tengo que los hermanos tienen conmigo, me jalaron las 2 orejas, una aquí arriba y una allá abajo. Pero hay que sujetarse a ellos también. ¿Sí me explico? Ahora, la otra pregunta que quería hacer, es difícil saber quién es la autoridad cuando hay 2 aparentemente, pero lo más difícil, el hermano ha dicho, vaya a los ancianos y pregúntele, pero si uno sabe que un anciano simpatiza con otro y el otro con otro, ¿a cuál de los 2 voy? Sí, hermano, el creyente no debe manifestar así abiertamente. Puede ser en su corazón, él siente algo, pero debe mantenerse neutral. Eso es sumamente importante, hermano. Cuando usted sale para invitar a personas y predicarles el Evangelio, si usted, por algún comentario que usted haga, usted manifiesta que usted simpatiza y defiende un lado o el otro, usted ya está levantando una barrera con la gente. El que esté de ese mismo lado te va a apoyar, pero el que no va a querer oír el Evangelio. Entonces, en todo lo posible, hermanos, hay que mantener la neutralidad y simplemente someterse a las autoridades. Y si le ponen una multa, págalo, hermano, por poner el carro sobre la acera. No. Ahora, hermano, aquí. Solo estaba pensando en Daniel y sus amigos como ejemplos delante de las autoridades, cuando dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Teniendo en mente, cada momento es nuestro Dios quien estamos sirviendo. Y eso nos va a ayudar, pues, a entender que tomando estas decisiones en cuanto a las autoridades, estamos aquí. A veces cuando salimos a viajar, especialmente hacia la frontera, uno sale con temor, no por hacer lo malo, sino por ser encontrado con una autoridad que le va a aprovechar. Y estamos aquí porque un hermano conoce un militar que está controlando la gasolina. De noche me dijo, venga, apaga la luz, entra por aquí y le echamos. Y así eché gasolina. Yo no sentí cómodo haciéndolo, pero obedecí la autoridad en ese momento para aprovechar la gasolina. Pero uno se pregunta, pues, hasta si era una provisión del Señor, porque no había otra manera. El martes en la noche no tenía. Entonces, teniendo en mente, pues, estamos sirviendo al Señor, sujetándonos a su palabra en cada momento. Vamos a tener que avanzar ya. No se ha dicho nada en cuanto a los tributos. Esta es una parte de esta misma sección. Y tampoco se ha mencionado las 2 razones en el versículo 5 de estar sujetos. Por razón del castigo, bueno, eso es claro. Si el que no se sujeta va a sufrir el castigo. El que hace lo malo, bueno, por eso ha puesto Dios la autoridad para castigar al malo. Pero eso no debe ser la única razón por qué nos sometemos. Porque, bueno, si no hay nadie por allí, ningún fiscal, ningún funcionario me está viendo, entonces sí lo voy a hacer. Algo malo. No, hay otra razón. Por la conciencia, como dice versículo 5, sino también por causa de la conciencia. Esa voz interna que Dios nos ha dado, que nos reclama cuando estamos haciendo algo que está en contra de Él. La conciencia. Qué bueno vivir con toda buena conciencia, como podía decir el apóstol. Y no tener ningún reclamo de la conciencia, porque uno está, véannos o no nos estén viendo,
estamos obedeciendo las leyes y sujetándonos a las autoridades. El versículo 7 y 8, 7 entonces los tributos, las autoridades que Dios ha puesto tienen el derecho de exigir tributo. Hay dos cosas aquí, tributo e impuestos están muy relacionadas. Y también la actitud de respeto o temor y de honra. Todo eso son deberes, son deudas que tenemos hacia las autoridades superiores que Dios ha puesto. No debemos estar faltando el respeto a ninguna autoridad, ni siquiera un policía. Debemos mostrar todo respeto porque esas son autoridades que Dios ha puesto. Vamos a pasar al versículo 8 al 10, hermanos. Si no hay nada importante que hemos dejado atrás, no sé si quiero limitar a los hermanos. Es importante avanzar si es posible. El tema fluye normalmente del asunto de deudas. No debáis a nadie nada. Las deudas anteriores, del versículo anterior, tributo, impuesto, respeto, honra. Esas son deudas que tenemos y debemos pagarlas. Pero hay una deuda que no podemos terminar de pagar nunca. Y es el amor, el amaros unos a otros. Siempre estaremos endeudados en ese aspecto. En cuanto al amor al prójimo, es una deuda que nunca podremos terminar de pagar y se cumple la ley. Es el resumen de la parte de la ley que es la responsabilidad del hombre hacia su semejante. Está resumido en esa sentencia. ¿Quería decir algo más en cuanto a la porción anterior, Michael? De ese temor allí, hermano, favor ayudarnos a qué temor se refiere allí, si más bien como un temor reverencial o miedo, no sé cómo podía apreciarse allí. Está hablando del versículo 3, no temer la autoridad. Bueno, es el temor de recibir el castigo, pues. El que está haciendo, hay un dicho común que el que no la debe no la teme. Pero la persona que sabe que está haciendo mal tiene razón por temer, porque ahí está uno que Dios ha puesto para castigar, para vengar, para venganza, y tiene razón por temer. Pero el temor en el versículo 8, versículo 7, esa palabra respeto también es la palabra temor, es lo que usted ha dicho, pues un temor reverencial, un respeto hacia esas personas que tienen esa insignia de autoridad. Y uno reconoce que todo eso, la autoridad en última instancia, proviene de parte de Dios. Ahora, se mencionan varios mandamientos de esa parte de la ley. Primero, el versículo 9 dice, no adulterarás. Después dice, no matarás. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esa es la parte que rige nuestra relación con el prójimo. O sea, adulterar es violar el pacto matrimonial, pues. Y se extiende para entender que la única causa o razón que Dios permite que usemos el sexo es cuando estamos casados con nuestro legítimo cónyuge. Sea soltero o sea casado, solo tiene libertad, autorización de Dios de usar el sexo en el matrimonio. Entonces uno no, si ama a su prójimo, no va a adulterar, pues no va a violar, lo ama, pues. Si está casado, no lo va a hacer con otro, sino con su cónyuge legítimo. Y tampoco se va a meter con el cónyuge de mi prójimo. Dios es vengador de esas cosas. El amor me impediría quitarle la vida al prójimo. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. O sea, usar mi boca para hablar, mis palabras para hablar algo
decir mentira, pues. Si yo amo a mi prójimo, voy a decir la verdad, no voy a dar falso testimonio. Y no codiciarás. En el caso del 10º